Hola jóvenes estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación del Instituto Rosario Castellano, Ciudad de México. Me presento. Mi nombre es María Lilia Maldonado Vázquez, ingeniera química de los alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Química de los alimentos como ciencia aplicada a la industria de los alimentos procesados se desarrolla con la finalidad de ofrecer a la población una gran variedad de alimentos de origen animal o vegetal que manejen un mayor periodo de conservación o fecha de caducidad para su consumo. Esto es haciendo uso de procesos de conservación como la pasteurización, la ultrapasteurización, la fermentación alcohólica, láctica, acética o la deshidratación, o bien usando sustancias químicas como conservadores. Otra propiedad que se maneja en los alimentos procesados es ofrecer diferentes calidades nutricionales. Hablamos de aquellos alimentos que se les mantiene la cantidad de nutrientes que naturalmente posee el alimento, o bien ofertarles alimentos enriquecidos y alimentos fortificados. La ingeniería es el diseño y el tamaño de los volúmenes de producción que solicita la empresa a las necesidades de los mercados nacionales e internacionales. Finalmente concluyo que como todo avance científico y tecnológico tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja que se presenta al alimentarse con productos procesados a lo largo de la vida provoca daños a la salud por el consumo constante de conservadores, edulcorantes, saborizantes y colorantes artificiales. Lo mejor es alimentarse con alimentos naturales. Como se sabe, la obtención de la materia prima para diversos beneficios implica un alto grado de afectación a los ecosistemas, derivado de muchos factores, como el desconocimiento al momento de extraer los recursos, la ignorancia y falta de desinformación, como el emplear malas técnicas para obtener los mismos. Dichos actos se ven reflejados en el ecosistema, que de pronto deja de ser fértil para otros fines, repercutiendo así en dos áreas importantes en el consumo del ser humano, la agricultura y ganadería, pertenecientes al sector alimenticio. Muchos vegetales que consumimos actualmente, aunque no lo sepamos, están modificados genéticamente. Ni las matas de tomates que acaban en nuestras ensaladas, ni las espigas de maíz eran así originalmente. Por poner algún ejemplo, el ser humano ha ido domesticando las plantaciones para conseguir frutos más apetitosos, bonitos o resistentes a las plagas. El método clásico para conseguir que las frutas, verduras y cereales sean como el ser humano desea es cruzar solo el tipo de cosechas que nos ofrecen los resultados que deseamos. De hecho, es lo mismo que se hace con los animales de cría, como los perros y los caballos. Hace años, la ciencia aportó un proceso que aceleraba notablemente la modificación de los vegetales, los transgénicos. Este proceso consiste en incluir una cadena de ADN artificial en el genoma de las plantas y, en concreto, se incluye aquella cualidad que se pretende potenciar. Como decíamos, se puede conseguir frutas más grandes, que maduren más lentamente o que tengan una piel más brillante. El problema ético de los transgénicos es que cuando se incluye un ADN artificial, este cae de forma aleatoria sobre el genoma de la planta y eso genera una especie modificada que siempre al analizarse mostrará que existe una alteración. Es decir, los transgénicos tienen un código de barras que avisa de que no son especies naturales. Sin embargo, la comunidad científica parece estar más que de acuerdo en que los transgénicos no constituyen un peligro para la salud humana, ni para la supervivencia de las especies y el ecosistema. Desde un punto de vista científico, los transgénicos son seguros y sostenibles, y aportan una forma de mejorar los cultivos de forma mucho más acelerada de lo que se haría modificando los vegetales siendo cruzados a lo largo de los años. Pero esta forma de domar a los vegetales es muy lenta y se puede tardar hasta 20 años en modificar un cultivo para lograr conseguir que se adapte a nuestras necesidades. Sin embargo, esta práctica tiene un problema. Mientras se pone la atención en una cualidad, el buen color, el buen sabor, la buena defensa a las plagas, el resto de las cualidades del alimento no pueden garantizarse y es más que probable que acaben perdiéndose beneficios. A continuación, ponemos unas alternativas que pueden funcionar para vegetales y para plantas en dado caso. Primero, trate de encontrar el sello orgánico del USDA. Los ingredientes OMG están estrictamente prohibidos en los alimentos orgánicos, que están estrictamente certificados. Encuentre alimentos que se hayan considerado libres de transgénicos. El proyecto Non-GMO, o mejor conocido como No OGM en español,
y GMO World son los dos programas de verificación más populares. Trate de mantenerse alejado de los alimentos procesados. La mayoría de los alimentos contienen OMG. Hacer uso frecuente de alimentos frescos y congelados. La mayoría de los productos no son transgénicos, con la excepción del maíz, la remolacha, el calabacín, la calabaza de verano, la achicoria y la papaya hawaiana. Pruebe los granos secos, frijoles, nueces y semillas, pero manténgase alejado del maíz y la soya. Debido a que muchas naciones prohíben el cultivo de OGM, investigue y compre alimentos importados. Utilice semillas no modificadas genéticamente para cultivar sus propios alimentos. Puede visitar una granja o un mercado local de agricultores. Pregunte si usan semillas o productos modificados genéticamente en sus granjas si no está seguro. La carne es un importante alimento para los humanos debido a su alto contenido en proteínas de alto valor biológico, pero también es altamente perecedera y susceptible a la contaminación microbiana, lo que puede ser un riesgo para la salud. Las alteraciones de la carne pueden ser causadas por su propia composición y por factores físicos o químicos como la luz, la temperatura o el aire. Las contaminaciones más importantes que puede sufrir la carne son físicas, químicas o biológicas y deben establecerse controles a lo largo de toda la cadena alimentaria para prevenir o controlarlas. La carne puede contaminarse desde la producción primaria. Los peligros más importantes son los químicos y biológicos. Dentro de los químicos encontramos lo que son los medicamentos veterinarios, ya sean antimicrobianos o antiparasitarios. Está también las hormonas y promotores de las producciones, contaminantes ambientales como dioxinas, insecticidas y plaguicidas. Entre los contaminantes biológicos encontramos parásitos como triquinas, cisticercos y toxoplasmas, entre otros. Microorganismos como la salmonela, el campylobacter, la listeria y el E. coli. Y entre los priones está la enfermedad de las vacas locas. El origen de estos microbios puede ser originado desde el propio animal, o bien puede contaminarse a través de otros animales, también por el hombre o por la misma comida que el animal ingiere, también del medio ambiente o de vectores como moscas o roedores. Para evitar o tener un control sobre la contaminación en la carne, lo que se recomienda es hacer campañas de saneamiento ganadero y programas zoosanitarios, o sea, de que a los ganaderos tengan un veterinario de cabeza, por así decirlo, y que tengan un control con todos sus animales para evitar enfermedades. Otra es la higiene de los pastos y de los establos. También tener buenas prácticas ganaderas y tener control de los piensos en la aplicación de medicamentos bajo un estricto control veterinario. El impacto de la agricultura industrial en la manipulación de la carne en el matadero. Esta práctica tiene diversas etapas clave que son fundamentales para asegurar la calidad y seguridad de los productos cárnicos. Veamos algunos aspectos importantes relacionados con esto. Desollado. La primera etapa en el matadero es el desollado, donde se retira la piel del animal sacrificado. Durante este proceso es crucial utilizar cuchillos exclusivos y mantener un estricto control de la higiene para evitar la contaminación del canal. De esta manera se garantiza la integridad de la carne y se minimizan los riesgos para la salud. Eviscerado. A continuación viene el eviscerado, donde se extraen las vísceras del animal. Aquí también se utilizan herramientas y equipos adecuados para evitar la contaminación de la carne. Es de suma importancia llevar a cabo una inspección veterinaria oficial para detectar posibles enfermedades o anomalías en los órganos, garantizando así la seguridad del producto final. La importancia de la inspección veterinaria adecuada. La inspección veterinaria adecuada es crucial en todo el proceso del matadero. Los profesionales veterinarios llevan a cabo una revisión exhaustiva para identificar cualquier signo de enfermedad o contaminación. Esto asegura que solo la carne de animales sanos y aptos para el consumo llegue a los consumidores. Control del agua utilizada y la detección de tejidos o canales dañados. Además, es esencial controlar el agua utilizada para la limpieza y desinfección.
Además, es esencial controlar el agua utilizada para la limpieza y desinfección. El agua debe ser de calidad y se deben seguir protocolos. Control del agua utilizada y la detección de tejidos o canales dañados. Además, es esencial controlar el agua utilizada para la limpieza y desinfección. El agua debe ser de calidad y se deben seguir protocolos estrictos para prevenir la propagación de bacterias o contaminantes. También se realiza una detección de tejidos o canales dañados, enfermos o normales para evitar su inclusión en los productos finales. Carne fresca y limpia. En resumen, en la agricultura industrial, la manipulación en el matadero es una fase crítica en la producción de alimentos a través de etapas como el desollado, el eviscerado, una inspección veterinaria adecuada. Se garantiza la calidad y seguridad de la carne que consumimos. Además, el control del agua utilizada y la detección de tejidos o canales dañados son medidas fundamentales para prevenir cualquier riesgo para la salud. Es importante que la agricultura industrial promueva prácticas responsables y sostenibles para asegurar alimentos seguros y de calidad. Buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Para esta entrevista contamos con la presencia de la ingeniera en alimentos María Lilia Maldonado Vázquez, que es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Gracias por su invitación. Sin más preámbulo, comenzamos con las preguntas. Para comenzar, ¿cuál es la finalidad de la industria de alimentos procesados y cómo se relaciona con la conservación de los alimentos? Bueno, la industria de los alimentos es la transformación de la materia prima y la obtención de un mayor número de derivados de cualquier alimento. Función de la actividad económica secundaria en nuestro país. La conservación es el proceso inicial de la transformación química y el envasado de los alimentos industrializados. Por ejemplo, la elaboración de leche en polvo, la condensada, la evaporada, frutas confitadas, mermeladas, productos derivados de la fermentación, como los vinos, sidras, yogures, etc. ¿Qué significa que un alimento procesado tenga una mayor fecha de caducidad y cómo se logra esto? El que un alimento procesado mantenga un buen estado físico y químico por un periodo mayor al de su estado natural para ser consumido. Eso es lo que se entiende como fecha de... Esto se logra haciendo uso de diferentes técnicas en la industria. La adición de conservadores. B. Usar el proceso de la deshidratación. 3. La pasteurización o la ultrapasteurización. D. Proceso de fermentación, por citar alguno. ¿Cuál es la diferencia entre alimentos procesados que mantienen la cantidad de nutrientes naturales y aquellos que son enriquecidos o fortificados? Un alimento procesado se clasifica en 3 categorías. El que se procesa cuidando su aportación nutricional que posee naturalmente. El enriquecido es el que se le adiciona un porcentaje más de vitaminas, minerales o proteínas que naturalmente contiene. El fortificado es aquel al que se le adicionan otras vitaminas, minerales o proteínas que no contiene naturalmente el alimento. ¿Qué procesos de conservación se utilizan comúnmente en la industria de alimentos y qué sustancias químicas se emplean como conservadores? El proceso de conservación depende del tipo de alimento que trabaje la industria. Por ejemplo, la industria de elaboración de jugos y néctares usa un conservador para evitar la formación de hongos. Uno muy conocido es el benzoato de sodio y la pasteurización.
¿Cuál es el papel de la ingeniería en la producción de alimentos procesados y qué aspectos considera usted como el diseño de maquinaria y el tamaño de producción? El ingeniero químico en alimentos, dentro de la industria alimenticia, puede desarrollarse en tres áreas. En el Departamento de Investigación y Desarrollo, buscando más variedad o derivados de un alimento natural, que se puedan elaborar industrialmente. Variedad de envases, que sean prácticos, atractivos y reciclables. También el ingeniero químico en alimentos se puede desarrollar en el Departamento de Control de Calidad para cuidar y respetar que los alimentos que se procesan a través de pruebas químicas de laboratorio cumplan con las normas oficiales que maneja Canacintra y Secof. Otro departamento en el que se puede desarrollar un ingeniero es el Departamento de Producción, que es el encargado se va a encargar de supervisar que la empresa cubra esas toneladas de producto terminado que se deben de vender a diario a los mercados nacionales e internacionales. En sí, el ingeniero químico en alimentos no participa directamente en el diseño de la maquinaria que se usa en una industria, pero sí opina para decidir qué tipo de maquinaria es la ideal para facilitar y acelerar la producción de la industria en la que se encuentre laborando. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de consumir alimentos procesados desde el punto de vista científico y tecnológico? La ventaja como consumidor es tener una mayor variedad de alimentos. Por ejemplo, una fruta natural la puedes hacer jugo, néctar, mermelada, jalea o fruta confitada. La desventaja sería en el que la dieta alimenticia de una persona se basara en consumir solo alimentos industrializados, pues el ingerir por largo tiempo conservadores, saborizantes y edulcorantes artificiales le causaría daño en su salud, como todo aquello que se consume en exceso o en deficiencia. ¿Qué riesgos para la salud pueden estar asociados con el consumo constante de conservadores, endulcorantes, saborizantes y colorantes artificiales presentes en los alimentos procesados? Problemas de carácter nutricional serían principalmente. Por ejemplo, es más sano comer huevos o carne de pollo, puerco, res que unas salchichas. Es mejor tomar una jarra de agua de flor de Jamaica, que es diurética, que tomarse una botella de agua sabor y color Jamaica. ¿Cuál es la recomendación general en cuanto a la alimentación, ya sea consumir alimentos procesados o alimentos naturales y el por qué? Hay que consumir siempre alimentos lo más natural posible. Y como todo, nada en exceso ni en deficiencia. Buscar el equilibrio. ¿Existen alternativas saludables dentro de los alimentos procesados que podrían reducir los impactos negativos en la salud? Sí, actualmente en las etiquetas de los alimentos procesados está obligado a mencionar el contenido de sodio, de azúcares, cafeína o fenilalanina, por citar algunos, para que el consumidor tome la decisión de comerlo o no. Y por último, ¿qué medidas se podrían tomar para fomentar una alimentación más saludable y reducir la dependencia de los alimentos procesados? Solo es hacer conciencia de que como humanos formamos parte de la naturaleza y que tenemos que alimentarnos de lo que naturalmente nos ofrece el planeta Tierra. Elevar el amor propio de cada uno para así saber cuidarnos y elegir lo mejor para nuestra alimentación y por ende gozar de una buena salud. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, ingeniera, por la aportación de conocimientos que nos ha ofrecido. Gracias también a ustedes por su invitación.
Son los principales aditivos químicos utilizados en la industria de alimentos procesados y cuáles son sus posibles efectos en la salud humana. Es que en ese sentido hay muchísimos y depende a qué te refieres con alimentos procesados. Por ejemplo, en el caso de todas estas, las papas, chetos, todo, quiera o no, es un alimento procesado y el principal es el glutamato monosódico. ¿Y cuál es el principal efecto? Que es una gran cantidad de sodio que puede provocar enfermedades cardíacas, taponamientos, reducción de la presión arterial y es adictivo. Entonces, no sé si te refieres a eso, si no, por ejemplo, otra de las cosas ya que utilizan en sistemas de cultivo son los agroquímicos, los pesticidas y, por ejemplo, uno de estos pesticidas que es muy utilizado como herbicida son el glifosato. Lo que ocasiona es que puede generar cáncer en diferentes tipos de personas, pero no hay una correlación meramente directa, se tienen que hacer más estudios. Entonces, todo lo que le ponen sí tiene alguna... La verdad es que desconozco que sea todo lo que le ponen, depende mucho de la empresa, depende del tipo de producto y depende del objetivo del producto. Entonces va a cambiar. El panorama es más amplio que eso. ¿Qué técnicas o procesos químicos se utilizan para prolongar la vida útil de los alimentos procesados y cómo pueden afectar su contenido nutricional? Pues lo ideal es que el primer proceso es la pasteurización, que es la eliminación de las bacterias. Se supone que si lo haces a un sellado al vacío, pues este sellado al vacío te permite que no haya bacterias, pero al final de cuentas puede seguir creciendo algún microorganismo. Y el periodo de sellado al vacío te da más o menos un mes, que es lo que muchas personas locales utilizan. Cuando no sé si han visto en las ferias estos duraznos que venden en almíbar o las mermeladas que venden hechos artesanalmente, te duran como un mes aproximadamente. Sin embargo, sabemos que los alimentos enlatados tienen un periodo muchísimo mayor, 2 años, 5 años. Entonces, en realidad, utilizan otro tipo de químicos que evita que crezcan microorganismos que están probablemente allí. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo su eficiencia y pues tienen que crecer. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues al final de cuentas, de nueva cuenta, no podemos generar una causalidad, porque en la actualidad sí tenemos mayor tasa de personas con cáncer, pero también hay mayor población. Entonces no hay una correlación directa. Tendríamos que investigar o ver los estudios o investigaciones enfocadas a ese tema para ver cuáles son lo que hacen en roedores o en algunos modelos animales. Pero en realidad el proceso es muy amplio en ese sentido. ¿Existen diferencias significativas entre los alimentos procesados que mantienen los nutrientes naturales y aquellos que son enriquecidos o fortificados? Cuando nosotros le ponemos un químico a un alimento, realmente va a tener una reacción. Entonces, en esa reacción puede ser que haya pérdida de nutrientes, vitaminas, aminoácidos o cualquiera de los elementos que tenga ahí inmerso. Cuando se fortifican, en realidad estás agregando un aditivo más. Que si bien estas fortificaciones a veces son funcionales, por ejemplo, cuando les dicen que tomen omega 3, les está dando más vitamina. Pero la cuestión es que probablemente tu organismo, pueden ser ingredientes generados en laboratorio, no obtenidos directamente de las plantas, sintéticos, puede que tu organismo no los asimile de la manera que debe ser correspondiente. Entonces, en ese sentido, pues no estarías absorbiendo el 100% de esos nutrientes que tú necesitas. Ahora, en el caso de las plantas, pues nosotros evolutivamente hablando, pues nos hemos adaptado al proceso para obtener nutrientes de los diferentes alimentos de las plantas. Entonces, actualmente esto que estamos viviendo, pues es un cambio radical que sucedió en los últimos 40 años. Entonces, todavía no podríamos tener los resultados de lo que realmente sucedería en el organismo. Necesitamos más estudios e investigación para poder hacer estas correlaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la química en la producción de alimentos procesados? Pues los químicos en alimentos son aquellos que evalúan cuáles son los componentes de esos alimentos y poder generar nutrientes similares sintéticos a lo mismo. También esta parte de la conservación de los alimentos, esta parte de la producción de alimentos sintéticos y esta parte de generación de los aditivos, ¿no? Entonces, hay mucha participación y los químicos en alimentos se pueden enfocar en diferentes aspectos. Entonces depende mucho, o sea, es muy amplio el campo, no es específico, no es como de, los químicos son los que le ponen la conserva, no. Incluso estos procesos de conserva, estos procesos de envasado los realizan los químicos. ¿Cómo se puede aplicar los principios químicos para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos?
¿Cómo se pueden qué, perdón? ¿Cómo se pueden aplicar los principios químicos para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos? ¿A qué te refieres con principios químicos? Bueno, en sí como la química, ¿de qué forma se podría mejorar este tipo de calidad en los alimentos? O sea, ¿cómo podría la química asegurar que los alimentos van a ser beneficiosos para el ser humano? Es que no lo podemos asegurar al 100%. Si bien la ciencia es neutra per se, el hecho que existan químicos que nos faciliten la producción y la obtención de alimentos es una cosa, pero que se utilice de esa manera no necesariamente. Por ejemplo, los agroquímicos, que el fin era eficientizar el cultivo, pues en realidad solo están perjudicando el suelo, los ecosistemas, incluso el mismo producto. Entonces, yo creo que es una mala aseveración asegurar que el hecho de crear fármacos químicos o algún compuesto te va a dar un producto más sano, sino más bien cómo utilizas esos fármacos o esos químicos que estás utilizando. Obviamente, cuando generas uno nuevo tienes que hacer tus análisis toxicológicos, dinámica toxicológica, y siempre poner sobre advertencia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los alimentos de campo, hortalizas, no están siendo benéficos estos químicos, al contrario, como no se saben usar, la gente los usa sin cubrebocas, sin protección, les genera, ahí sí pueden hablar una correlación directa de generación de cáncer. Otro ejemplo que te pongo, hablando de términos naturales, el sílice es un elemento natural que encontramos en la naturaleza. Cuando empezaron la extracción de las minas a través de estos taladros, lo que pasaba es que los mineros empezaban a enfermar más de cáncer y una enfermedad, silicosis en los pulmones, porque empezaban a absorber este químico. O sea, este es un ejemplo que puede pasar también en los alimentos, que el químico que hayan creado, el fármaco, la sustancia química que hayan creado, en realidad no sea completamente benéfica. O sea, hay que hacer un estudio profundo para poder definir eso. ¿Sí? Muchas gracias. Que tengan buen día, chicos. Igualmente.